Ujú. Como ya no me puedo peinar, préstame tu gorra. Y te hago un comercial de Ford, nacidos fuertes. Como siempre, sus compañeros pues tardan. Bueno, sus esfínteres no pagan renta. También, sí. Mientras vamos viendo qué fue lo último que vimos de criminalística. Chéquenle, chéquenle. Pero sí, hoy al que no vea, aquí lo voy a sacar. Pero que sean todos, maestro. A todos los voy a sacar, empezando por usted. ¿Por qué por mí? ¿Qué dice aquí, Carla? ¿Qué dice? Ah, ¿Qué dice? ¿por qué nos está presumiendo su gorra? No, ¿qué dice? ¿Qué dice? Por... Eso es todo. Mi hijo trabaja en la Ford, entonces le hago un comercial. Ah, ya. Esta clase está patrocinada. Me da una lana, entonces. Pues, Ya ¿qué ves. puedo hacer? Que nos patrocina a nosotros también. No, no. Puros cuates. Ah, Sí, pero hoy nos- sí, al que no vea en pantalla, hoy, fuego. Adiós de la clase. Ay, no. Peínense porque ahora sí, me vale. Ya me dieron instrucciones, así que no pasa nada. Acúsenme. Estamos viendo qué fue lo que vimos la última clase, para que me digan. Y de ahí continuamos. ¿Cómo está el calendario? Que ahorita no lo tengo a la mano. ¿Cuándo se cierra el cuatrimestre? Se supone que la semana que entra. No, no puede ser. Entonces, ¿para qué opina? Es que no nos mandaron calendario, maestro. Dijo el licenciado Guillermo que sí terminaba la próxima semana, porque con él terminamos. Dijo que solo teníamos 2 clases más, pero yo me Hoy y imagino, el próximo sábado. ajá, igual con la maestra de psicología, igual dijo lo mismo, que teníamos 2 clases más, la de hoy y la del otro sábado, y que ya terminaba. Sí, porque yo tengo aquí un mensaje que tengo que vaciar antes del 23, que sería el 22.
Pero pues si nos sigue queriendo dar clase, pues está bien. Sí, pero si no los veo, se llamaban. No, ¿en serio? Ustedes van a ver ahorita. Ok, ahorita Oye, que ya Chinita, entren todos. ahorita ya lo verán, como al que no vea, aquí dice eliminar. Y es fácil, ya aprendí a eliminar. Así. Ya aprendí a eliminar, dice. No, ¿es en serio? ¿Es en serio? Sí, sí le creo. Los voy a sacar de aquí de la clase. Sáquese. Porque nada más se conectan. Ya. No, maestro. Sí, sí. Así le voy a hacer ahorita. Ahorita le voy a hacer así. Si no los veo, se llamaban. Así que peínense. ¿Para qué? De todas maneras, o sea, pónganse una gorra. Ya patrocínenos con una gorra, maestro. Patrocinados por el mejor coche del mundo, Ford. Nacidos Ford. Nacidos fuertes. Así que vayan prendiendo su camarita porque en 5 minutos, no, en menos de 5 minutos ahorita. Y conforme vayan entrando, fuego. Que mi cámara no Pues, sirve, gracias por haber participado. Cómprese una que sirva. Esperemos un minutito a ver si sus compañeros se dignan. Y eso que les puse a las 8. Les digo, yo a las 7 fui a ver un cliente. Tiene que firmar documentos y se va. Erróneamente tiene que viajar, pero yo no viajé, yo no me atrevería a viajar, pero bueno, cada quien. Y no creo que sea de trabajo, yo creo que es de placer, que iba con toda su familia. Pues sí, nada más pasó a firmarme y se fue. Bueno, cállese, Luis. Usted anda en las fiestas coronavirus. Ahí, sí, en efecto. Cambia la situación. Así es. Es que vean, perdón, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Voy a estar en una grabación que ni quiero estar. ay, qué No, grosero. no, ya váyanse, ya. Ya ¿Quién me no va a los queremos extrañar? extrañar. Pues, ni al Sí. Chester extraño, ni al Terminator lo extraño, menos a ustedes. Extraño mi moto, esa sí la extraño. Pues graduación virtual, pues discúlpenme. Yo tengo aquí que lo último que vimos fue de traumatología forense, traumatismo cráneoencefálico, por proyectil, por agente físico, es lo último que vimos. Lo último, lo último. Lo último que vimos. Lo último que les dicté, por favor.
A ver, chéquenle, por favor. ¿No era lo de balística? Bueno, lo que terminamos de ver de balística fue precisamente 3 pruebas que incluso ya ustedes me mandaron su correo, yo se los agradezco, donde me dicen que eh, la prueba de absorción atómica, cuál es su finalidad, establecer en los orificios de entrada, ¿verdad? E incluso en la ropa, cuáles son los elementos que componen, en este caso, la deflagración. La deflagración, decíamos nosotros, que es, ¿verdad? La huella que deja la explosión del proyectil al momento de ser expelido, arroja, ¿verdad? Partículas que tiene que ver con 5 grandes elementos, 5 elementos que componen la pólvora. ¿Se acuerdan que dijimos eso? 5 elementos que componen la pólvora. A ver, Diana y Luis Enrique, si no prenden su de este, se llamaban. Aquí tengo cómo sacarlos a Dios. Me vale gorro. Y entonces cuando hablamos nosotros de esos elementos, sabemos que el plomo y el bario son elementos característicos para la prueba de Walker, que tiene por objeto determinar si se disparó o no, si se disparó o no un arma de fuego, ¿verdad? Más no una comparativa del proyectil con el arma de fuego. Eso lo mandaríamos a balística. Entonces decíamos nosotros que tenemos 2 grandes pruebas. Una que tiene que ver con la química, porque es un problema de química, y otra que tiene que ver con un problema de balística. La primera tiene que ver con química, la segunda tiene que ver con balística, ¿verdad? Y al momento en que nosotros hacemos este tipo de pruebas, vamos a detectar, vamos a detectar la existencia, únicamente el dictamen va a decir eso, ¿eh? La existencia de positivo a residuos característicos de arma de fuego y positivo a identidad, y positivo a identidad de proyectil con arma de fuego. No pensemos nosotros que esto de la identidad tiene que ver mucho con la sola bala. Ese es el problema aquí, que no nada más podemos embalar proyectiles. En ocasiones no hay armas de fuego. ¿Cómo hacemos una comparativa? Pregúntome yo, si en el embalaje, en el lugar de los hechos, no encontramos un arma de fuego. O sea, pensaríamos, ojalá en todos los casos se pusiese a disposición un arma de fuego, pero también se pusiese a disposición, ¿verdad? Ojivas percutidas. Y entonces, por comparativa, ya tengo con qué medir exactamente qué es lo que aconteció, más no concluir la mecánica de los hechos. La mecánica de los hechos no es materia, ¿verdad? De este laboratorio, ni de forense, ni de balística, ni de química. Eso tendrá que establecerlo el criminalista a través del Ministerio Público, ¿verdad? Bien, ¿hasta aquí tienen alguna duda, pregunta o lo que sea respecto a las pruebas practicadas en las personas? Hello, Enrique, si no lo veo, no está.
Al que no vea no está. Y si no está, pues lo sacamos. ¿A poco no? Bien, bien. Lo siguiente tiene que ver con sexología. El tema es sexología. El tema es sexología, ¿verdad? Y cuando hablamos nosotros de sexología, tendríamos que hablar de una rama de la sexología, que es la sexología forense. Sexología forense. Bueno, primero que nada es una ciencia. Es una ciencia. Esta ciencia tiene dos grandes ramas. Una que tiene que ver con la anatomía, es anatómica, que sería la primera rama, la rama anatómica de la anatomía humana. Y la segunda, que tiene que ver con la psicología. La psicología. Entonces se compone de dos grandes ramas. La primera que tiene que ver con la anatomía humana y la segunda que tiene que ver con la psicología. Entonces podemos decir que es una ciencia que estudia problemas legales relacionados con el desarrollo, con el desarrollo anatómico, psicosexual, psicosexual, en un problema legal, en un problema legal, en un problema legal. Entonces, cuando nosotros decimos sexología forense, ¿verdad? Vamos a la rama médica, a la rama médica, primero que nada. Y luego a la rama psicológica, psicológica. Bien, ¿y por qué decimos esto? Miren, todos los problemas relacionados con ginecología, porque de aquí vamos a ver que tenemos dos grandes ramas, que es, perdón, tres, ginecología, obstetricia y la andrología. Ginecología, ¿verdad? En el caso del sexo femenino. Obstetricia por los problemas de embarazo, aborto, en fin. Y la andrología para el sexo masculino. Entonces tenemos tres, ¿verdad? Tenemos tres grandes ramas que estudian la sexología, ¿verdad? Problemas relacionados, ¿verdad? Directamente con el desarrollo psicosexual. Desarrollo, esa palabrita es importante. Desarrollo
psicosexual. Y el desarrollo psicosexual, en este caso, porque tendríamos que pensar sobre todo qué va a tutelar el derecho, qué es lo que tutela el derecho. Y entonces, bueno, lo primero que tenemos que estudiar aquí es la edad clínica. Edad clínica. Es importante que hagan esa anotación. Edad clínica. Primera situación. Edad clínica. Y cuando decimos edad clínica, nos estamos refiriendo a puber o impuber. Puber o impuber. ¿Verdad? Entonces, ¿me pueden decir, ustedes que son unos grandes estudiosos de la medicina, en qué consiste la pubertad? ¿Por qué decimos puber o impuber? A ver, una cosa es el desarrollo psicosexual, el sano desarrollo psicosexual, y otra cosa es la edad clínica. Es decir, hay niños y niñas grandes, ¿no? O adultos chicos. Para la ley para la protección de los niños, las niñas y los adolescentes en el Estado de México habían establecido una edad, fíjense, erróneamente, y por cronología de tiempo se manejaron 14 años. Hasta los 14 años eres impúber y de los 14 años en adelante, ¿verdad? Viene la adolescencia, ya no se puede decir puber. Ya ese término no se puede utilizar porque lo consideraron despectivo. Se consideró como pues, digámoslo así, un calificativo a la edad cronológica de una persona, ¿verdad? Y entonces se considera primero una edad clínica, porque puede ser que para algunos se retarde la pubertad y para otros no. Para otros, por su condición humana, ¿verdad? Por su genética, quizás la madurez sexual llegue antes de los 14 años, ¿verdad? Es decir, cuando nuestro cuerpo es apto para la procreación, cuando nuestro cuerpo es apto para la procreación. ¿Ya vieron? Qué interesante, ¿no? Esta es una pregunta que los mismos sexólogos han tenido que ir variando con el tiempo, porque fíjense qué curioso, conforme ha avanzado la humanidad, ahora se alcanza la pubertad a menor edad. Es decir, se es apto para la reproducción a menor edad. Vimos con desprecio en la India una niña de 11 años embarazada. ¿Se acuerdan que salió en las noticias? Y no me dio tiempo de checar los récord Guinness, pero debe de estar documentado algo respecto a una madre menor de edad. Y creo, no me crean, creo que es 9 años. Sí, 9 años. Entonces, pues, las condiciones humanas y las razas varían mucho en su pubertad. Y entonces lo que se busca aquí es proteger antes de la pubertad y después de la pubertad. Porque legalmente ahorita voy a leerles lo que decía nuestro Código Penal respecto de los delitos sexuales. Porque si no es delito, es deleite.
Y entonces comenzaríamos, por ejemplo, ¿por qué la pornografía es un delito? Nadie quiere hablar hoy. ¿Por qué la pornografía es un delito? Porque distorsiona el sano desarrollo psicosexual. Vean, lo que se está tutelando, lo que se está protegiendo es el sano desarrollo psicosexual. Esto llama la atención porque decimos nosotros, bueno, ¿qué puede ocurrir antes de la pubertad o después de la pubertad? ¿Verdad? Que sería el parámetro para determinar, por ejemplo, ciertos delitos que están tipificados por la ley. Y si entonces la edad clínica disminuye, pues tendría que haber modificaciones al Código Penal, porque si no es punible, si no hay tipicidad, pues no hay delito. O sea, podría haber vinculación a proceso por un tipo penal delictivo inexistente, no lo habría. Entonces, si lo primero para el ser humano es la protección a la vida, pues también tienes derecho al sano desarrollo psicosexual, ¿verdad? Y posteriormente, cuando eres adulto, ¿verdad? A la libertad sexual. Entonces son varios parámetros que tienen que ver con la sexología. Y la sexología estudia desde los problemas intauterinos hasta el parto y el nacimiento, ¿verdad? Porque ya después se habla de perinatología, ¿verdad? Perinatología y pediatría. ¿A dónde llevan al niño cuando está enfermo? Al pediatra. Pediatra. ¿Y no? Es como yo ya no voy al doctor, yo voy al geriatra de viejitos. Entonces, cada rama, en este caso, va a aportar a la sexología forense elementos de investigación. Recuerden, se busca aquí, ¿verdad? Elementos de investigación. Y por supuesto que se va a practicar en personas vivas y en cadáveres, en personas vivas y en cadáveres. Entonces, lo primero que tenemos que aquí entender es que el bien jurídico tutelado en los delitos sexuales, el bien jurídico tutelado en los delitos sexuales dependen de la edad cronológica, dependen de la edad cronológica. Esa es la primera postura que tiene la sexología, forense, obviamente. Dependen, desde luego, de la edad cronológica, ¿verdad? Porque si no, miren, voy a decir una estupidez. Ya saben que si no digo una, pues como que me pongo enfermo. Voy a decir una tontería y ustedes me van a dar la razón. Fíjense si no. Para declararte adulto tendrían que hacerte un examen psicosométrico y con ello establecer, sí, sí, porque si no, para la ley penal eres inimputable cuando eres menor de edad y entonces te vas a justicia para adolescentes. Ya no pueden juzgarte bajo las leyes penales, sino bajo la ley de la justicia para adolescentes, porque tienes menos de 18 años. Y los psicólogos en un dictamen dijeron, pues el ser humano a los 18 años puede tomar decisiones propias, obviamente. ¿Eso es verdad? ¿Alguien quiere hablar hoy?
No plena, plena. No, tienes capacidad de ejercicio. Ya tienes capacidad de ejercicio. Ya eres un individuo, eres un ciudadano y puedes ejercer todos tus derechos plenamente, aunque seas un idiota, porque así lo dice la ley. Y a ver, vean otros sistemas, otros países. En Estados Unidos son 21 años, no son 18, son 21. Y en Holanda y son dos países bajos, son 23, en lugar de 18 son 23. O sea, vean qué curioso, ¿no? O sea, cómo la cronología de la vida del ser humano está relacionada, ¿verdad?, con el derecho que tienes a decidir por ti mismo. Y entonces se vienen ciertas complicaciones, ¿no? ¿Qué tan precoces son los jóvenes ahora? Hablo de su precocidad, su despertar sexual. Ha disminuido la edad. Es decir, a mayor, es más importante que conozcas de todo antes de llegar a los 18 años. Sí, 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 me explico. A que te repriman y te estén diciendo que tienes que hacer las cosas de acuerdo a lo que dice la ley porque no tienes capacidad de ejercicio. Entonces, en sexología, lo primero que se tiene que ver es la edad clínica, ¿no es cierto? La edad clínica, se los acabo de decir hace un minuto. La edad clínica, pues a lo mejor es una niña grandota o un niñote, ¿sí? Su desarrollo, que desde luego, comparativamente, sabemos que la madurez sexual llega a menor edad en la mujer que en el hombre. Llega a menor edad esa madurez. Y en el caso de ser adolescente, pues te dicen adoleces de, ¿cierto o no? Por eso se dice adolescente. Adoleces de algo. Y entonces por eso es que te dicen adolescente, ¿verdad? Y entonces, Enrique, a los 18 años, ya no eres idiota, ya eres todo lo que tú quieras ser, aunque tu edad clínica diga otra cosa. ¿A ustedes les hicieron en alguna ocasión un test psicológico al entrar a un grado académico? No. No, no. Que yo sepa, bueno, al menos a mí no, nunca. ¿Y cómo saben que no estoy loco? Bueno, no tanto, o sea, poquito. Ya ven cómo es importante establecer la edad clínica. Primero que nada, la edad clínica nos va a determinar muchísimas cosas, médicamente hablando, médicamente hablando. Incluso la edad cambia el tipo penal delictivo, imagínense. Alguien dijo, ¿qué diferencia hay de estupro a violación y abuso sexual y violación por equiparación? Vean, es la edad clínica, ¿sí o no? 14, 16, ¿verdad? Y luego ya 18. Y todavía de 14 en adelante, rapto, se la robó, ¿no es cierto? Y el rapto es con fines sexuales de casamiento, ¿sí? O sea, el tipo penal describe
esa conducta que el sujeto pasivo, la víctima, voluntariamente accede y se va y se le robó y ya saben, ¿verdad? Y entonces vean, la edad clínica determina, en este caso, qué tipo penal delictivo se cometió. ¿Sí me explico? Y de ahí entonces podemos partir para decir, a partir de la edad clínica, ahora sí, vamos a la edad psicológica, al desarrollo psicológico sexual. Y esos dos elementos conforman un dictamen. Conforman el dictamen. Nunca van a ver el dictamen de edad clínica sin el estado psicofísico. Así se llama, estado psicofísico. Y nos dicen estado psicofísico porque tiene que ver con los dos dictámenes. ¿Sí me explicó? Bien, aquí dice que el tiempo y mi abuelita. Son las 8:45. Nos vemos en 5 minutos. Sí. 5 minutos para que vayan a tomarse su cerveza. Creo que ese es el más importante. Ese es el más importante, el de psicología, ¿verdad? Fíjense qué curioso, no existe, al menos en la Fiscalía del Estado, no existe un departamento propio porque recuerden que hay una ley para el tratamiento de víctimas en el Estado de México, no sé si sabían eso. Fíjense, tener que emitir una ley para el tratamiento de víctimas y reglamenta propiamente lo que es, pues en este caso, la, este, la, vamos, la, es que es un departamento aquí, no me acuerdo cómo se llama este departamento, pero pertenece a servicios periciales y es de la Dirección General de Servicios Periciales, pero le llaman ellos, tienen su nombre y no es un nombre, vamos, común que se utilice en una carpeta de investigación y lo mandan a la no sé qué, porque digámoslo así, donde más se necesita es en los AMPEVIS, en todo lo que son ministerios públicos especializados en violencia familiar, es donde mandan a estas psicoterapeutas. O sea, ya no tienen que ser psicólogas, sino tienen que ser psicoterapeutas, para que en el primer contacto de la víctima con el perito sea, digamos, como una sesión clínica, no nada más para establecer su estado mental, sino para iniciar tratamientos. Es decir, desde el primer contacto de la víctima con las autoridades, que finalmente, pues imagínense ustedes pues, cómo llegarán las personas ahí y luego te dicen, espérese ahorita. Entonces se crea como reglamentación y son psicoterapeutas, que quede claro esto, no son psicólogas, sino psicoterapeutas, que eso es distinto y tienen esa especialidad precisamente para que en el primer contacto para dictaminar el cuadro clínico también sea, digamos, terapéutico, tenga ese carácter, que tenga el carácter terapéutico, ¿verdad? Porque es fácil decir, pues, a ver qué pase con el psicólogo y ya, el psicólogo te hace un test, 20 preguntas, bla, 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 y adiós. No, se trata propiamente de que tenga ya un tratamiento, ¿verdad? Una terapia al momento de que tener contacto con la autoridad. Y entonces estos dos dictámenes nos van a determinar el estado psicofísico. Y así viene la certificación de estado psicofísico. Y entonces, bueno, al estado, digamos así, de desarrollo físico que deseamos nosotros, que es distinto en cada persona, en cada
ser humano, pues viene la exploración externa y la exploración interna. Exploración externa, exploración interna. Entonces, a la edad clínica, pues, primero que nada, si es puber o impúber, primero que nada. Lo primero que tiene que detectar el perito, el médico legista, que tendría que ser sexólogo, ¿verdad? Pues en este caso la edad clínica, si es puber o impúber. Una descripción, desde luego, ¿verdad? De el área genital, si se encuentran los órganos completos, ¿verdad? En el caso de la mujer, labios mayores, menores, clítoris, ¿verdad? Vello púbico, crecimiento de las mamas, en fin, conformación anatómica, lesiones externas, eh, que pueden ser, desde luego, las muy normales en las caras internas de las piernas, ¿verdad? En las nalgas, en la espalda, en los antebrazos, alguna esquimosis violácea, alguna huella de violencia, alguna escoriación, ¿verdad? A la exploración interna, si hay irritación, si no hay irritación. Desde luego, la obtención de un exudado vaginal para obtener quizás hasta muestreo, ¿verdad? Seminal, que tendría que llevarse al laboratorio, que son muestras que se tienen que obtener forzosamente. La conformación del himen, si es himen complaciente, si es un himen completo, si hay desgarro antiguo, si es un desgarro reciente, si hay alguna hemorragia, si hay vestigios sanguíneos. Y todo esto, bueno, pues va a ser parte de un dictamen. Entonces, la exploración, ¿verdad? Es externa e interna. En el caso del hombre, pues desde luego se habla del glande, el prepucio, por supuesto el escroto, los testículos, la conformación genital, el ano, por supuesto, ¿verdad? Porque pudo haber sido una violación distinta, de manera distinta, ¿verdad? A la vagina, y como consecuencia de ello, esta exploración va a determinar la existencia o inexistencia de violencia, porque eso es lo que buscamos, elementos de violencia. Si no existen elementos de violencia física, entonces el cuadro clínico puede determinar la violencia psíquica, porque recuerden, por ejemplo, en la violación, ¿verdad? Es el uso de la fuerza física o psíquica, en ambos casos. Hay que recordar eso, ¿verdad? Y con ello entonces se emite ya un dictamen. Se puede emitir ya un dictamen. Esto en el caso de personas vivas. Desde luego hablo de personas vivas, víctimas vivas, ¿verdad? En el caso del hombre, bueno, pues si el aro anal está completo, si existe desgarro anal, ¿verdad? La exploración, desde luego, andrológica, para establecer si hubo o no un allanamiento carnal, que eso es lo que buscamos, el allanamiento carnal, ¿verdad? Y estos dictámenes, bueno, pues van a servir para poder establecer cómo ocurrió un hecho criminal, ¿verdad? A través de un dictamen de sexología forense. Ahora vamos a cadáveres. Nosotros sabemos que dentro de las grandes cavidades que vimos en anatomía, teníamos nosotros, ¿verdad? El área pélvica, el bajo vientre y, por supuesto, la disección que se va a tener que hacer para poder llegar, ¿verdad?, a una biopsia del útero.
Es lo primero que vamos a tener que ver, porque el problema planteado pudiera ser, no estoy diciendo, ¿verdad? Que hubo un aborto, Entonces, en un cadáver, establecer la existencia de un aborto, pues requiere de hacer ciertas biopsias, requiere de hacer cierta disección para nosotros poder llegar a los órganos interesados. Como consecuencia de ello, bueno, pues la exploración pues es uterina, propiamente es una exploración uterina, es decir, es una exploración interna. Bueno, ¿y qué hay en el útero? Pues un revestimiento que se llama endometrio. El útero se reviste, ¿verdad?, de una capa conocida como endometrio. El endometrio es comparativo a mucosas con el periosto de los huesos. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de osteología, bueno, perdón, de huesos, osteología es el término médico? Cuando hablamos de osteología, decíamos nosotros que lo que separa en nuestro sistema motriz a los músculos de los huesos, ¿verdad? Es una capa que se conoce como periosto. Es una capa que separa los músculos de los huesos. En el caso del útero, ¿verdad? Lo que separa del cuello uterino hacia la vagina y la parte interna del útero se conoce como endometrio. Endometrio, así se denomina. El endometrio tiene la capacidad, ¿verdad?, reproductiva, de alojar el feto. Ahí adentro se aloja el feto. El producto de la concepción se aloja en el endometrio. ¿Qué es el útero propiamente? Si lo podemos nosotros dibujar en nuestra mente, imagínense una pera al revés. Eso es el útero, un globo, si se puede decir así. Tiene una capacidad de elasticidad tremenda, porque desde luego va a alojar el producto, ¿verdad? Y su crecimiento, pues obviamente es gradual. Tiene un crecimiento gradual, ¿verdad? Y tiene esa capacidad de elasticidad, ¿verdad? En su conformación anatómica es elástico, si se puede decir así. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer, pues es la exploración externa. Primero que nada, cadavéricamente hablando, exploración externa, para establecer si hubo huellas de violencia, ¿verdad? Desde luego que descartamos otros elementos. Ya descartamos asfixia, maniobras de tortura, orificios de proyectiles, lesiones mecánicas, ¿verdad? Fracturas. Ya descartamos una serie de elementos que nos llevan al lado, desde luego, ginecológico, sexual. Y entonces esa exploración externa nos va a llevar a una exploración interna. Y habrá que hacer disecciones y habrá que obtener, ¿verdad?, biopsias, muestreos del útero. Lo primero que nada es buscar lesiones visibles. 1, coloración. Coloración. Rosácea, verdosa, verdácea, sea amarillenta, verdosa, café, café claro o oscuro. Café claro o oscuro. El color café del útero generalmente determina que se alojó, desde luego, ¿verdad?, el feto y que hubo embarazo. Porque háganse esta pregunta, ¿por qué lo estamos diciendo? ¿Por qué lo estamos diciendo?
Por una sencilla razón, muchachos. Muy sencillita razón. No puedes dictaminar, ¿verdad?, un aborto si no hubo un embarazo. ¿O sí? Entonces el sexólogo forense primero tiene que certificar que hubo un embarazo para que a través de ello se pueda hacer un estudio de dos características. Va a tener este estudio dos dictámenes que tienen que ver. El primero, que es de sexología forense físico, y el segundo, que es de sexología forense químico. ¿Por qué? Porque las maniobras abortivas, pues son de dos formas nada más. Son de dos formas, nada más. O son mecánicas, que sería lo primero que deberíamos de anotar por ahí, ¿sí? Lesión mecánica, maniobra mecánica. Y la segunda, que es la maniobra química. Maniobra química, que desde luego produce el aborto. Aquí estamos hablando de la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Recordemos eso. El aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Y entonces primero tenemos que ver si hubo preñez, es decir, hubo concepción, y posteriormente podemos decir si hubo aborto. Si no, esto no funcionaría. ¿Cómo se hace? Bueno, vamos a ver. Primero que nada, al momento el implante propiamente dicho del feto en el endometrio, aparece ciertos cambios hormonales. La existencia de la menorrea en un cadáver no lo vamos a saber, porque pues la menorrea en un ser vivo, pues lo sabemos, a ver, pues, hay falta de regla un par de meses, pues entonces pues, como que algo está embarazado, ¿no? Como que algo no está funcionando bien. Entonces, bueno, de acuerdo a esto, entonces pues no podemos detectarlo por la menorrea, pero sí por otros elementos. Uno de ellos es la existencia, ¿verdad?, de una pigmentación, una pigmentación que va, ¿verdad?, del ombligo a el clítoris. Se va a apreciar una raya oscura. Hay una sobrepigmentación por los cambios hormonales. El abultamiento, desde luego, de notar el abultamiento del vientre, hay un abultamiento, ¿verdad? El crecimiento de las mamas también es otro elemento. Y entonces, antes de hacer una biopsia, una vez que se hizo la incisión, que llegamos a los órganos, primero que nada vamos a ver de qué color están los ovarios. Si están rosas, no hubo embarazo. Si tienen la tonalidad de una uva, hubo embarazo. ¿Por qué? Por la irrigación sanguínea. Empieza a haber mayor irrigación sanguínea. ¿Ya vieron? Son elementos que ustedes tienen que saber, porque a lo mejor en la exploración que hagan al momento de las incisiones, pues vamos a tener que hacer un análisis de lo que estamos viendo. Obviamente se documenta con placas fotográficas. A la biopsia de uterina, bueno, pues lo que tenemos que ver es si aparece alguna lesión, ¿verdad?, mecánica. Si la lesión que produjo el aborto es mecánica. Bueno, ¿cómo se hace esto? Miren, qué penoso es decirlo. Yo les comentaba la vez pasada del amparo que se negó contra esta niña que quedó embarazada allá en Veracruz, porque las venden,
Imagínense qué porquería. Entonces quedó embarazada, tiene, ¿qué? 14 años. Entonces pedían un aborto terapéutico y se los negaron porque el aborto es punible en Veracruz. Es punible. Entonces, despenalizar el aborto, pues tendrían que venir al Distrito Federal, a la Ciudad de México, que hasta las 12 semanas es no punible. Es decir, está despenalizado, más no legalizado. Y aquí no le llaman aborto, le llaman interrupción del embarazo. Y entonces, bueno, a través de los signos clínicos que ya vimos, ahora entonces vamos a buscar en el endometrio, en la pared del endometrio, alguna lesión. ¿Esto por qué? Miren, qué pena es decir esto. ¿Saben qué hacen para abortar? Les introducen un alambre oxidado para producir una infección, la inflamación del endometrio, el desprendimiento del feto y el aborto. Para un aborto existen varias herramientas, qué feo es decir eso, herramientas. La más común es la sonda abortiva, se llama sonda abortiva. ¿Y qué hace propiamente? Pues raspa el endometrio y al raspar el endometrio se produce una irritación y esta irritación produce, ¿verdad?, que el endometrio no sea apto para alojar al huésped, que en este caso es el feto, y por lo tanto hay un desprendimiento. Se desprende, como consecuencia queda una lesión, y esa lesión queda de por vida. Queda una cicatriz en el endometrio. En esa parte del endometrio ya no va a poderse alojar ningún feto. Como está cicatrizado ahí, ya no tiene esa función de lo maravilloso que tiene nuestro cuerpo humano. Y entonces podemos ver lesiones anteriores, es decir, abortos anteriores o lesiones actuales. Bien, si notamos nosotros, ¿verdad?, cierta tonalidad amarillenta en la dermis, en la piel, podríamos pensar en una caquexia. La caquexia es la falta de la falta de sangre en el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió aquí? Pudo haber sido que al momento de practicar el legrado, legradar es raspar. De ahí viene la palabra. Raspar, lacerar, cortar, quitar, legrar. Al momento del legrado se perforó el útero. Y si no se tiene un catalizador especial para poder cauterizar la zona, porque hay que cauterizarla ya, se viene una hemorragia y como no pueden parar la hemorragia, ¿verdad? Pues se desangra. A ver, ahora vamos a tener que hacer otra exploración, vamos a tener que ir a torácica, vamos a tener con la cizalla, tenemos que abrir, separar y ver el corazón. Si hubo caquexia, ¿verdad? Está sístole. Está sístole. ¿Qué quiere decir? Está comprimido el corazón. ¿Se acuerdan de sístole y diástole? Está sístole el corazón. Asistólico se dice. Entonces, a ver, ahí estamos denotando que la maniobra que se produjo mecánica dentro del útero produjo, ¿verdad?, en este caso una hemorragia, la cual no fue atendida y como consecuencia se produjo la caquexia, ¿verdad? Y como consecuencia la muerte. Ya tenemos elementos de investigación, ¿verdad? A la par, en el mismo dictamen vamos a tener que obtener muestreos. Y si tenemos nosotros líquidos, podemos obtener muchísimos muestreos. El primero, pues, es obtener a través de una sonda, nos vamos a la vejiga y obtenemos, ¿verdad?, en este caso, orina. ¿Por qué? Porque una vez que se produce el embarazo, tenemos que en la orina se empieza a producir, ¿verdad?, un desechamiento
de ácido úrico y eso produce que la sangre se acidule y al acidularse la sangre es como al revés, digamos, de la diabetes. La diabetes ven que no se puede catalizar el azúcar. Aquí hagan de cuenta la sangre está ácida, tiene un pH negativo y entonces la sangre produce eritrocitos. Así se conocen, así se llaman eritrocitos. Y entonces, si se producen más de 600 eritrocitos por millón, es decir, en un centímetro cúbico de orina, se hace una muestra química. Y a través de esta muestra química, entonces, obtenemos un positivo a embarazo. Más de 600 eritrocitos por millón, pues están ligeramente embarazadas. Nada más. Que por cierto, les decía yo que para la ley del Seguro Social, ¿se acuerdan que tiene que certificar el embarazo, el IMSS? Y todavía lo hacen a través de orina. Consideran ellos que es lo más práctico sin vulnerar a la persona por muestreos de sangre, ¿verdad? Sino a través de un muestreo de orina, digamos, acumulación de eritrocitos en la orina. Y con eso, bueno, pues se puede determinar que hubo embarazo. El segundo elemento, pues es hemático, desde luego, muestreo hemático para mandarlo al laboratorio. Resulta que a la incisión y la exploración uterina no se encontró ninguna lesión o maniobra en el endometrio. No hubo ninguna maniobra. Es decir, está íntegro, ¿verdad? De coloración característica, que es como, ahora verán, como color cremita. Esa es su coloración normal. No es como la vagina que es de color rosáceo. No, esto es como clarita, así como color cremita. Y entonces al revisar el endometrio internamente, no hay lesión. No apareció ninguna lesión. Entonces, ¿qué creen? Que nuestro problema ahora es químico, en toxicología. La maniobra abortiva consistió, porque en algunos casos así es, en producir envenenamientos. Esa es la forma de abortar químicamente, a través de ciertos envenenamientos. ¿Cuál es el más común? Pues el istafiate. El famoso istafiate, test de istafiate con chocolate, por cierto. Lo mezclan con chocolate, muy cargado el chocolate. Y entonces, pues, es, desde luego, un veneno que irrita las mucosas nada más. No los músculos, sino las mucosas. Hablo de nariz, hablo de faringe, hablo desde luego del útero. Y se produce una irritación tal que en este caso desprende el feto. Entonces la maniobra fue, ¿verdad? Química, no fue física, ¿ya vieron? ¿Qué diferencia, no? Maniobra física, maniobra química, ¿sí? Hay algunos agentes que pueden producir el aborto. Uno de los más comunes es pues, la pastilla de la Y, concentradas, y fíjense qué estupidez, como con 10 aspirinas, para que se desengrose la sangre. Y entonces se viene el aborto. Se viene el aborto. Hay ocasiones que hay negligencia médica, ¿eh? Ojo con eso. Está embarazada, tómese unas miolubrinas y estupideces de ese, y ándale. Le produce el aborto por estúpido, por dar medicamentos que no. Ustedes saben que el obstetra nunca les quiere dar nada. Ven que les dice, no, 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 no. Oiga, es que le duele la cabeza, unos paracetamoles. No, 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 no. O sea, vamos a tratar de ver por qué. Pero si se fijan, el obstetra trata por todos los medios de no darles medicamentos. ¿Se han fijado?
los que tengan conocimiento de esto. El obstetra no quiere, no, dice que no. Le preocupa el peso, le preocupa el crecimiento fetal, le preocupa el ritmo cardíaco, le preocupa otros elementos, pero no tratar de inhibir, en este caso, una molestia a través de un fármaco, que eso puede producir el aborto. Y entonces en algunos casos utilizan una inyección que venden en las farmacias sin receta médica, se llama Metrigen, y hay uno que se llama Metrigen fuerte. ¿Y qué es el Metrigen? Pues es precisamente eso, es un producto químico que llega a las mucosas, las irrita en una proporción tremenda, provoca una acidulez tremenda en el endometrio y se desprende el feto. Pero también provoca taquicardias, ¿sí? Aumenta los ritmos cardíacos ahora verán, de 90, 95 a 115, 120, está asistólico. Pues, espérate, ya hay un brinco en el corazón, pues ¿qué pasó? Pues eso precisamente, que tomó un químico y ese químico, ¿verdad? Produce, en este caso, la irritación del endometrio y se desprende el feto, ¿verdad? Entonces hay que establecer dos tipos de dictámenes aquí. El que pudo caracterizar una maniobra física y el de toxicología y química forense para establecer si existe alguna sustancia que pudo producir el aborto. ¿Ya vieron? Entonces sí se puede saber, científicamente se puede saber, para entonces sí establecer que hubo aborto. ¿Ya vieron? Antes no puede el médico, porque suena hasta tonto lo que le estoy diciendo, ¿no? Pues ¿cómo vas a certificar un aborto si no certificas el embarazo? Pues estás mal. Pues para producir un aborto tuvo que haber un embarazo, ¿verdad? En algunos casos, nosotros vimos uno donde todavía había vestigios del feto. O sea, yo pienso que se produjo entre el mes 4 o 5 del embarazo. Y entonces ya las maniobras son muy distintas, muy distintas. Se requieren, pues, 2 pinzas rama 7, que son unas pinzas que tienen las puntas de la pinza muy pequeñas. Y entonces lo que hace es que se introducen y se corta el feto. Lo cortan en partes para sustraerlo. O sea, lo parten en pedazos adentro para que se entienda así de ese tamaño. ¿Por qué? Porque obviamente el cuello uterino al momento del embarazo pues se cierra. Entonces es muy común para provocar dilatación, ¿verdad? Que les inyecten en este caso carbonato de calcio. El carbonato de calcio produce dilatación muscular. Y entonces le meten carbonato de calcio para la dilatación y la bomba no aguanta y se mueren. Entonces el carbonato de calcio, ¿qué produce? Una dilatación y entonces el útero, hagan de cuenta, se empieza a abrir, se dilata. Se mete un separador, se meten las pinzas, se corta el feto y se sustrae en partes. Entonces vimos el cadáver y en efecto se quedaron partes del feto dentro. Y entonces, como ya la de toxicología nos dio desde luego el carbonato de calcio para la dilatación, porque pues ya hay que producir dilatación, si no, no puedes entrar, o destrozas todo el cuello uterino, solo que porque siempre hay lesiones en el cuello uterino, siempre, cuando es mecánica, siempre hay movimientos y lesiones ahí, siempre se van a detectar, por eso siempre checamos primero el cuello uterino, a ver qué hay, y esa exploración es externa, no necesitamos hacer biopsias ni nada, únicamente agarrar un pato, abrir y ver si hay ahí en el cuello uterino alguna maniobra, alguna dilatación. Y entonces ya tendríamos que ir al corazón otra vez. ¿Por qué? Porque el carbonato de calcio, insisto, produce arritmias y desde luego si dilata, imagínense el útero, imagínense cómo dilata,
¿verdad? El miocardio, el endocardio y el pericardio, que son los músculos que revisten al corazón, lo que lo hacen funcionar. Entonces vamos a tener que hacer otro tipo de exploración y mandar a toxicología, ¿verdad? Muestreo hemático, desde luego, orina, si es que la podemos obtener, biopsias del útero, porque necesitamos una biopsia uterina, y entonces vamos a tener que hacer ahora la exploración torácica. Ahora vamos a tener que entrar al tórax. Pero sí, ese tipo de maniobras requieren forzosamente de dilatación. Y el más común de los dilatantes pues, es carbonato de calcio, para producir la dilatación necesaria y poder realizar maniobras abortivas. Vean ustedes, estudiar medicina para hacer eso, qué pena, ¿no? Porque muchos médicos en el DF renunciaron, se negaron, porque también, digamos, es un servicio público. Como es legal la interrupción del embarazo, pues las instituciones públicas tienen que hacer eso. Y entonces hubo obstetras que no quisieron, dijeron, no, no, pues no, realmente no, mejor renunciaron. Y hay quien dijo, aquí le aprendo bien y pongo mi clínica de interrupción del embarazo. ¿Sabían eso? Que esa es la moda en la Ciudad de México. Clínicas de interrupción del embarazo, donde pues no es punible porque está despenalizado hasta las 12 semanas. ¿Cuántos se practicarán después de la semana 12? Si a veces el paciente no sabe ni cuándo arregló, solo imagínense las famosas 12 semanas. Por eso es que somos pejelagartos, pejesapos, antes de las 12 semanas. Bueno, ustedes, yo era pejelagartijo antes de las 12 semanas. Así es, ¿qué dice aquí en mi gorra? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice mi gorra? A ver, Irving, ¿qué dice mi gorra? Nacidos fuertes. Hasta aquí, mis queridos abortígenes. Abortígenes. No, no es cierto, no es cierto. ¿Tienen alguna duda, pregunta o lo que sea? No. No.